Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushua en Ba'ashem Rahakudash, dando honores a nuestros apóstoles en la gran Pedra de Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, bien breve en este video, quise tocar sobre lo que está ocurriendo ahorita en la tierra de Israel, que tierra cual en estos últimos días, según profecía bíblica, está siendo habitada por impostores, gente cual llamamos las gorras chicas, que en estos últimos días es importante utilizar términos, frases y códigos para describir esta gente, por razón de esta gente siendo los cuales controlan todo, hablando de los elitas, los amalequitas, y cuál gente son los más dispuestos para censurar y remover videos de YouTube, que los exponen, una señal de el orgullo de esa Edom, en nuestra tierra, haciendo hechos cual al fin del día son en vano, pero haciendo cosas cual está causando gran decepción en el mundo, en causar a gente pensar que lo que está ocurriendo ahorita con la construcción de un tercer templo, esa es señal bíblica, de los verdaderos israelitas habitando ahí, y de los últimos días en que estamos viviendo, que sí estamos en los últimos días, pero esto aquí, lo que está ocurriendo es nada más que un hecho de orgullo vano, por esa Edom, y carnal, porque como vamos a comprobar en este video, el Señor nos dijo que el tercer templo no es físico, no es carnal, es espiritual, ese templo siendo el cuerpo de Yahushua, bajo él, consistiendo de la elección de la nación de Israel, el remanente, él siendo la piedra de la esquina, y todo esto lo vamos a comprobar en este video, pero les quise traer esto porque lo que están haciendo ahorita en el proceso de construir este supuesto tercer templo, están trayendo vacas rojas, en preparación por este tercer templo, que cuando lees en la historia, las vacas rojas eran necesarias para el sacerdote, básicamente purificar a la nación, de pecados, y era una cosa que se utilizaba para purificar de pecados y purificar después de tocar un cuerpo muerto, el sacerdote él mismo siendo limpio, aunque estuvo, aunque es el cual está básicamente utilizando las vacas para este proceso, en matándolas ritualmente, y pueden leer ese ritual en la ley, pero quise tocar sobre esta supuesta construcción del tercer templo, y cómo esto es totalmente contrario a profecía bíblica. Entonces vamos a comenzar aquí en Salmo 127:1. Dice: canto de grados para Salomón. Dice: si Yahweh no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto es exactamente lo que está pasando aquí. El Señor no es el cual está edificando esta casa, está utilizando estos diálogos para traer un gran engaño, una gran decepción, en el mundo, en construir esto, este supuesto tercer templo. Hay mucha gente en el mundo que está mirando hacia esta tierra ahorita, pensando que esta es la gente, y mirando que están construyendo este templo, y agradando y dando gracias al Señor por hacer esto, pero este es el nivel de orgullo de este diablo, en forzándose ellos mismos dentro de las profecías, cuales no tienen nada que ver con ellos, sino cumplen otras profecías, cuales vamos a leer en este video. Dice: si Yahweh no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahweh guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, en vano están haciendo estas cosas,
El Señor está preparando esta tierra para ser purificada de la gente que está habitando ahí. ¿Okay? Purgada. No la está preparando para guardarla, sino para purificarla y prepararla para el regreso de los verdaderos israelitas hacia esa tierra. ¿Okay? Empezando con la elección, el tercer templo. ¿Okay? Por esa escritura, Deuteronomio 23 y 2. Dice, no entrará bastardo en la congregación de Yahweh. Que esto es lo que estamos viendo en esa tierra, man. Esta gente cual está habitando en esa tierra. Aún hasta la 10ª generación no entrará a la congregación de Yahweh. ¿Okay? Entonces ellos no tienen nada que ver ahí. Menos de cumplir profecía de lo que el Señor dijo que iba a ocurrir en los últimos días. Y por consecuencia, por nuestro pecado, o pecado del verdadero Israel contra el Señor, Él nos removió de nuestra tierra, nos esclavizó, nos quitó nuestra identidad, puso a esta gente ahí, robaron nuestra identidad, robaron nuestra tierra. ¿Okay? Pero en estos últimos días, ¿okay? Se está cumpliendo, ¿okay? La profecía. ¿Okay? Israel ha regresado al Señor, ¿okay? Empezando con su remanente, y esa gente está a punto de ser removida, man, juzgada, y filtrada por fuego. Okay. No entrará bastardo en la congregación de Yahweh. Okay. Para comprobar que que esta gente ahí verdaderamente cabe en ese título. Voy a leer aquí en Zacarías 9 y 6. Sí, el Señor nos dijo que ellos iban a habitar en esa tierra, pero ellos no son los israelitas, ¿no? Porque no caben las escrituras, según el regreso de Israel a esa tierra. Ellos entraron ahí en 1948 por un decreto llamado el Balfour Declaration. ¿Okay? No por obra del Señor, no por mano del Señor, no por salvación milagrosa. ¿Okay? Y el Señor dijo que en cuanto íbamos a regresar a la tierra no iban a haber guerra. Y es todo lo que se ha visto en el mundo desde que ellos han entrado a esa tierra. En realidad, en el mismo día que entraron a esa tierra, okay, hubo una gran batalla, hubo una gran guerra, man. Ellos no cumplen ninguna de las profecías de los verdaderos israelitas regresando a esa tierra, sino que cumplen todas las profecías de falsos entrando a esa tierra. Okay, paganos, otras naciones, edomitas, amalequitas. Zacarías 9 y 6. Y habitará un bastardo en Asdod. Cortaré la soberbia de los filisteos. Okay. Asdod es una ciudad en la tierra de Israel, man. El Señor nos dijo que iba a habitar un bastardo en Asdod. Okay. Esaú está habitando ahorita en esa tierra, primariamente, al lado con los ismaelitas, man, los palestinians, okay. Pero a ellos no les pertenece la tierra, ni a ellos les pertenece la tierra, man. Okay, ellos igualmente van a ser removidos de esa tierra, man, purgados, preparando la tierra para el regreso verdadero de los israelitas, man. Tiene que ser purificada primero, porque en esa tierra se comete todo tipo de abominación, man. Comen cerdo, lo llaman kosher. Tienen desfiles, de gomorritas, okay, y todo tipo de abominación, man. Un bastardo habitará en Asdod. Okay. Próxima escritura. Lamentaciones 1 y 10. Dice, el adversario ha extendido su mano sobre todas sus cosas agradables. Okay. La definición de la palabra Satanás es adversario, man. Sabemos que Esaú, su ascensión al trono, okay, su ascensión al dominio global era por obra de Satanás, man, según el libro de Tesalonicenses, cosa cual fue profetizada por el Señor, man. Esaú es el fin del mundo. El adversario ha extendido su mano sobre todas las cosas agradables, okay, especialmente la tierra de Israel, porque ha visto que en su santuario han entrado las naciones, man. Porque de nuevo, no solo es Esaú cual habita ahí, sino que también los palestinos, ¿verdad? Si no estoy equivocado, son ismaelitas, ¿okay? Las cuales tú mandaste
que no entrarán en tu congregación, como acabamos de leer, ¿verdad? Que no iba a haber bastardo, o que un bastardo no entrará a la congregación del Señor. Entonces la presencia de esta gente dentro de esta tierra no agrada al Señor. No es una cosa bíblica, no es una cosa santa. Sí es cumplimiento de profecía bíblica, pero no según el regreso de los verdaderos israelitas hacia esa tierra. Y por esta razón, en los últimos días, ¿okay? Esa tierra va a ser purificada, con fuego. No va a ser totalmente destruida como América va a ser destruida, Babilonia la Grande, pero va a ser purificada por fuego de esa gente, para que podamos regresar hacia esa tierra bajo nuestro Señor Yahushua, según profecía bíblica verdadera. Y eso va a comenzar la construcción del tercer templo, cual es espiritual, nuestro Señor Yahushua siendo la fundación, la piedra de la esquina, ¿okay? Los apóstoles, los discípulos, y cada miembro de la elección, siendo los ladrillos de este templo, ¿okay? Dice, las cuales tú mandaste que no entrarán en tu congregación. ¿Okay? Próxima escritura. Okay, Ezequiel 36. Vamos a empezar en 5. Dame un momento. Okay. Vamos a leer hasta 11. Dice, por tanto, así ha dicho el Señor Yahweh, ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra el remanente de las naciones y contra toda Idumea. Idumea está hablando de Saúl Edom, el autoproclamado hombre blanco. ¿Okay? En el fuego de mi furor, dijo el Señor, en el fuego de mi celo he hablado contra el remanente de las naciones y contra toda Idumea, que han tomado mi tierra en posesión suya con el gozo de todo su corazón. El Señor está enojado con los impíos cada día, por una multitud de diferentes cosas, incluye especialmente en este caso el tomar de la tierra del Señor, la tierra de Israel, en posesión, con el gozo de su corazón, con rencor de mente para despojarla. Dice, profetiza pues acerca de la tierra de Israel y di a los montes y a los collados, a los ríos y a los valles. Dice, así ha dicho el Señor Yahweh. Dice, he aquí, he hablado en mi celo y en mi furor, porque habéis llevado la vergüenza de las naciones. Por tanto, así ha dicho el Señor Yahweh, he alzado mi mano, ciertamente las naciones que están alrededor de vosotros llevarán su vergüenza. Dice, pero vosotros, oh montes de Israel, echaréis vuestros sarmientos y daréis vuestro fruto a mi pueblo de Israel. Vean, el Señor está profetizando por medio de sus profetas en estos últimos días contra esta gente que habita en esta tierra en estos últimos días. Y igualmente está utilizando sus profetas para profetizar del regreso de los verdaderos israelitas a esa tierra. ¿Okay? Y las naciones van a estar en vergüenza, ¿Okay? Y sufrirán horriblemente en el reino. Y más que todos, Esaú Edom va a sufrir la esclavitud más brutal que se ha visto y en que se va a ver en toda la historia, ¿Okay? Van a construir nuestro reino, Dice, porque he aquí yo soy por vosotros, por los verdaderos israelitas, por nosotros, empezando con la elección, y me volveré a vosotros y seréis labrados y sembrados, y multiplicaré sobre vosotros hombres, toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas, y los desiertos edificados. Esto va a acontecer cuando el Señor regrese, remueva a esa mugre cual está habitando esa tierra, ¿okay? Destruya América, ¿okay? Y Él mismo nos pone en esa tierra, después de salvarnos, ¿okay? Bajo Él. Dice, y multiplicaré sobre vosotros hombres y animales, crecerán y darán fruto,
y os estableceré según vuestras antiguas propiedades. Yeah, man. Esto no es lo que se ve allá. Ellos tienen que importar a plantas y vegetables y árboles porque la tierra no les rinde nada para comprobar que esa no es la gente, man. Ellos son totalmente contra el Señor. No guardan el sábado de la tierra para dejar descansar porciones de la tierra para que cuando regresen pueda rendir. Esa tierra no rinde ahorita para ellos. El Señor nos dijo que cuando los verdaderos israelitas iban a regresar, la tierra iba a ser fértil, man. Iban a haber bestias y fruto y dice, y os haré mejor que a vuestros principios, ¿ya, man? La tierra va a sobrepasar a Edén. Okay. El segundo Edén va a sobrepasar el primer Edén, para los que le puedan recibir. Y sabréis que yo soy el Señor. Yahweh Bashem Yahushua. Okay. Próxima escritura. Estamos en Isaías 63. Y 17 dice, oh Señor, Yahweh, Bashem Yahushua, ¿por qué nos hiciste desviar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a causa de tu temor? Al fin del día, todo es por obra, propósito y decreto del Padre Yahweh. Esto es su película, ¿ok? Sí nos desviamos de su camino, pecamos, pero todo esto sirvió para cumplir el propósito del Señor. Él fue el que nos causó desviar del camino, para enseñarnos y darnos sabiduría, entendimiento y conocimiento de lo bueno y de lo malo, man. Okay, para que podamos saber y entender lo malo, en el reino, para que en cuanto seamos programados para hacer el bueno con las leyes en nuestros espíritus, podamos agradar al Señor entendiendo lo malo, entendiendo de dónde venimos, okay, el esfuerzo, la dificultad, la consecuencia por rebelión, para que podamos ser justos, siendo sacerdotes de la ley del Señor hacia las otras naciones después de los 1000 años de ellos sufriendo su castigo por oprimirnos, esclavitud brutal, construyendo nuestro reino, y administrando con la justicia, porque ellos van a estar rebelándose por un rato contra las leyes, teniendo ellos sus costumbres en mente, no siendo perfectos como Israel, programados siendo perfectos, y vamos a tener que administrar la ley y juzgar y castigar según la ley. Esto va a ser posible porque vamos a ser perfectos y porque vamos a entender lo bueno y lo malo. ¿Ok? Y pues de esto sirve el balance de Yahweh Bashem Yahushua, eternidad de perfección y paraíso y el reino. Después de pasar por nuestra historia, nuestra dificultad, nuestra rebelión, nuestra redención por medio de Yahushua, man. Es una arca perfecta, es un narrativo elocuente y divino para los que lo puedan recibir y entender. Dice, envuélvete por amor de tus siervos, las tribus de tu heredad, el pueblo de tu santidad, la ha poseído. De nuevo, 18. El pueblo de tu santidad la ha poseído por poco tiempo. Yeah, man. Cuando entras a la historia de Israel, solo estuvimos en nuestra justicia habitando la tierra por un poco tiempo, man. Por un poco tiempo. El reino de David y Salomón fueron, sin interrupción. Después de el reino de Salomón, cuando entran en la historia, hubo pecado, idolatría, adulterio, abominación, división, guerra civil, y antes del reino de David igualmente habían dificultades. El Señor tuvo que enviar profeta después de profeta, rey después de rey, para salvarnos después de nuestra rebelión, man. Y desvío y fornicación, idolatría y adulterio espiritual. El pueblo de tu santidad la ha poseído la tierra por poco tiempo. Nuestros adversarios han hollado tu santuario. Ya nuestros adversarios, empezando con Esaú Edom, el otro proclamado hombre blanco, Amalek.
tuyos somos nosotros, jamás te enseñorearás de ellos. No fueron llamados por tu nombre, man, porque son bastardos, como acabamos de leer. Solo Israel fue llamado por el nombre del Señor, man. Israel, Yahshua Allah, príncipes con Dios. Un príncipe es un hijo del rey. El rey es el padre Yahweh. Somos hijos de Yahweh, man, bajo nuestro Señor Yahushua. Próxima escritura es Juan 4, empezar en 20. Pueden leer más arriba. Está hablando de la mujer. ¿Cómo se dice esto? La mujer en el pozo. Básicamente era descendiente de los ancamitas que fueron trasplantados en esa tierra, en Samaria, en Israel, en el norte de Israel. Camitas, pueden leer esto en el libro de Reyes, pienso que es según Reyes 17, si estoy equivocado me pueden corregir. Básicamente, el reino norteño, después de desviarse del camino y pecar tanto, fuimos llevados en el cautiverio, y luego los asirianos, trasplantaron a camitas dentro de esa tierra, y empezaron a guardar las leyes y vivir según, nuestras costumbres, pero por razón de no ser israelitas, el Señor estuvo enviando, leones para devorarlos, pero, después de tanto tiempo de vivir según nuestras costumbres, siguiendo nuestras leyes, bajo instrucción de, nuestros sacerdotes, la descendencia de esa gente, empezaron a pensar que ellos eran los israelitas, que ellos eran, samaritanos. Y esta mujer en el pozo, en el tiempo de Yahushua, era una de estas, man. Y para mostrar que ella no valía nada, era ramera, cuando leen más arriba en el capítulo, man. Tenía 5 esposos, XX, pero vamos a leer lo que le dijo a nuestro Señor a ella. Dice, esto es lo que le dijo ella a él: nuestros padres adoraron en este monte. Ella estaba decepcionada. Dice, y dices que en Jerusalén es lugar donde se debe adorar. Dícele Yahushua: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación es de los judíos, man, de Israel. Ella y sus padres heredaron mentiras, man, de ser la gente. Porque el Señor le profetizó de que bien pronto, van a venir los días en donde ni ella, ni sus padres, ni su gente iban a adorar en Jerusalén, porque como acabamos de leer, ninguna otra nación, puede habitar o adorar en el santuario del Señor, en la congregación. Cuando regrese nuestro Señor Yahushua, establezca su reino y establezca su gente en Israel de nuevo, solo Israel va a habitar ahí, solo Israel va a adorar ahí, en Jerusalén. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores, man? La nación de Israel, empezando con el remanente, la elección. Porque el Padre busca a los tales que le adoren. Dios es espíritu. Los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mira, man. Nada de decir que el Señor conoce mi corazón. Si no lo estás adorando en espíritu y en verdad, es porque el Señor no te ha elegido, man. Te ha cegado para que creas decepción y mentira, y para que no seas salvo. Dentro de la nación de Israel, porque no hay salvación fuera en ninguna otra nación, man. Próxima escritura. Vamos a brincar a Jeremías 16, empezar en 19.
Que solo vamos a leer 19. Jeremías 16 y 19 dice: Oh Señor Yahweh, Bashim Shai, fortaleza mía y refugio mío en el día de la aflicción. Dice: las naciones vendrán a ti desde los confines de la tierra, hablando en el reino, y dirán, porque cuando leemos, en el reino, después de servir su esclavitud, sus 1000 años, después de que Esaú sea, después de que las naciones sean, juzgadas, las naciones van a adorar al Señor, como acaba de mencionar. Van a aprender de nosotros, de cómo servir al Señor, cómo adorar al Señor, cómo guardar sus leyes, van a sufrir justicia y castigo bajo nosotros, cuando pequen, cuando se rebelen, no siendo, siendo simplemente, paganos, teniendo sus costumbres en mente, dice, y dirán: ciertamente nuestros padres heredaron mentira, vanidad y cosas en las que no hay provecho. Ya Esaú va a ser exterminado después de 1000 años de esclavitud, pero el sentido aplica, que estas otras naciones cuales creen estas decepciones, que los israelitas verdaderos habitan en esta tierra, por ejemplo, han heredado mentiras, man. Como lo que acabamos de leer de la mujer en el pozo, man, lo que le dijo nuestro Señor Yahushua. Hechos 7 y 48. Aunque el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Man, como acabamos de leer, o como mencioné al principio del video, el tercer templo no va a ser físico. No va a ser construido con ladrillos, man, y materiales. El Señor va a habitar en su gente. El Señor habita en su gente. Su gente va a ser su templo, empezando con el remanente, empezando con la elección. Lo vamos a comprobar en un momento. Según Pedro 2 y 5. Okay, 2 y 5 hasta 6. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahweh por medio de Yahushua. Cada uno de los verdaderos siervos del Señor somos piedras vivas, man. Un ladrillo, cuales juntamente construyen un edificio, una casa, un templo espiritual, un sacerdocio santo. Yahushua siendo la piedra de la esquina, la fundación, por lo cual también está contenido en la escritura: he aquí pongo en Sion, a la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Llama a nuestro Señor Yahushua, la fundación, la piedra del ángulo, de la esquina, cual iba a causar gran ofensa en Israel. Pues en la escritura, Efesios 2 y 18. Para comprobar esto, dice: porque por medio de él, de Yahushua, ambos tenemos entrada por un solo espíritu al Padre. Él es nuestro redentor, nuestro mediador. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos. Porque a un tiempo éramos alejados, de nuestro Señor, viviendo como otras naciones, sin identidad, sin costumbres, sin ley, viviendo como los gentiles. Y miembros de la familia de Dios. Por medio de Yahushua hemos sido redimidos para atrás al Padre, man, por el Espíritu, en sinceridad y en verdad, en nuestra identidad de ser israelitas. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Yahawashi. Yahawashi es la fundación, Él es la piedra del ángulo. Por medio de las enseñanzas, y los hechos de los apóstoles, es el templo, la casa espiritual construida, porque nosotros estamos entrando en sus obras, los hombres que vinieron antes de nosotros. Hay rango y orden en el reino. Dice, en quien todo él edificó, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La evidencia bíblica, man. El tercer templo no va a ser físico, va a ser espiritual. Yahawashi, su remanente, sus apóstoles, sus discípulos, sus seguidores, su tercio, su elección, su gobierno. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yahweh va a edificar en su templo cuál es su gente, cuál es su elección, man. Plano. Entonces todo esto aquí, como acabamos de leer, es vanidad, es carnalidad, es decepción, es engaño, es brujería, es orgullo. Próxima escritura, Isaías 44 y 16. Esta la vamos a leer en otra traducción, en la NTV. Isaías 44 y 26. De un momento, con esta nueva actualización de esta aplicación, me equivoco un poco con navegarla. 44 y 26. Dice, pero yo cumplo las predicaciones de mis profetas. Por ellos digo a Jerusalén, aquí volverá a habitar gente, y a las ciudades de Judá seréis reedificadas. Restauré todas tus ruinas. Ahora, para calificar esto está hablando de el rey Cyrus de los persas, antes de la construcción del segundo templo. La reconstrucción del templo bajo Cyrus, el rey de los persas. Pueden leer de esa historia en el libro de Ezra. Ezra, nomás solo Ezra. Y Nehemiah, Nehemías. Pero esto igualmente aplica. Por ellos digo a Jerusalén, por los profetas. Dice, pero yo cumplo las predicaciones de mis profetas. Y ahorita por el Espíritu Yahweh Shai, el Señor está profetizando por medio de sus profetas de cómo Israel va a ser habitada por los verdaderos israelitas cuando el Señor regrese. Y cómo va a ser reconstruido el reino, man. Y va a sobrepasar el reino que tuvimos bajo rey David y rey Salomón, man. La gloria y esplendor va a sobrepasar Edén, el primer Edén. Y el templo va a ser espiritual bajo nuestro Señor Yahawashi, man. Todo Israel habitando en perfección, en armonía. Apocalipsis 21 y 10, con esta la vamos a concluir. Esto entra en cómo se va a aparecer el reino cuando sea establecido. Y esto no es lo que tienen ellos ahorita en ese tiempo, porque los israelitas verdaderos todavía no han regresado a la tierra. Y porque el Señor no ha regresado. Ellos todavía están esperando un Salvador, ¿no? La primera venida de un Salvador. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Porque Israel va a descender de los ovnis, ¿ve? Israel es una gente antes de que es una tierra. Luego Jerusalén es a la gente descendiendo de los ovnis después de que sean salvos de la destrucción de América. Y siendo tomados de diferentes partes de donde estén esparcidos y descendiendo del ovni con nuestro Señor hacia la tierra de Israel después de que sea purgada, man. Dice, teniendo la gloria de Dios, y su luz era semejante a una piedra preciosísima,
dice, como piedra de jaspe, resplandeciente como el cristal. Tenía un muro grande y alto y tenía 12 puertas y en las puertas 12 ángeles. Esto no es lo que se ve en la tierra ahorita en estos días, man. Esto está hablando del regreso de Israel verdadero hacia esa tierra. ¿Okay? Y cómo iba a ser y cómo va a ser la gloria de este lugar, man. Piedras preciosas, puertas, muros grandes, ángeles, nombres y nombres escritos en él, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Okay? Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Okay? Como acabamos de leer, Yahushua es la piedra, la fundación, la piedra del ángulo. ¿Okay? Y edificado sobre esa fundación son los apóstoles. ¿Okay? Dice, y el que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Dice, y la ciudad estaba puesta en ángulo recto, y la longitud era igual que la anchura, y midió la ciudad con la seña 12,000 estadios, el largo y el ancho, y la altura del mismo son iguales. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. ¿Okay? Y él edificó el muro de ella, era de jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal transparente. Man, el reino va a ser una cosa espectacular, una cosa nunca vista, una cosa bella. Esto no es lo que se ve ahorita en esa tierra, porque esa no es la gente, y ese no es el templo. Dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El Señor va a adornar esa tierra, este reino de nosotros, igualmente como nos va a adornar a nosotros con perfección y gloria, ¿okay? Y cuerpos perfectos. Él va a adornar nuestra habitación, nuestra tierra igualmente, man. ¿Okay? El primer jaspe, segundo zafiro, tercero una calcedonia, cuarto esmeralda, quinto sardonice, el sexto sardio, el séptimo crisolito, ya llegamos al punto, el octavo berilo, el noveno un topacio, el décimo un crisopraso, el undécimo un jacinto, el duodécimo una amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas, todas las puertas eran de una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Ahí está el punto, man. Esto destruye todo de lo que esta gente han tratado de construir en esta tierra, man. Lo que acabamos de leer y comprobar por el Espíritu con la palabra del Señor, con su profecía, destruye toda la mitología de según esta gente siendo los israelitas, man. Dice 22 de nuevo, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Man. Yahweh habitará en su templo, ¿okay? En cual Yahushua es la fundación, la piedra del ángulo, ¿okay? Y su gente son los ladrillos cuales construyen este templo espiritual sobre la tierra, en Jerusalén. Pero estos son los movimientos de estos diablos en estos últimos días, y de nuestro Señor en estos últimos días, para comprobar su palabra. Okay. Pero con esto, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Shema Shashalom.